Bienvenido a un nuevo contenido. Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas noches, bienvenidos al evento Desafíos Emocionales y de Aprendizaje. Muy buenas noches, bienvenidos al evento Desafíos Emocionales y de Aprendizaje en el regreso a la escuela. Luego de la vivencia del confinamiento por COVID-19, los niños y adolescentes han padecido a nivel emocional y educativo, por lo que el regreso a las clases ha tenido un alto costo. Los maestros igualmente se enfrentan a un aprendizaje continuo por innovar pedagógicamente, pero más allá de eso, para entender y apoyar a sus estudiantes en el reajuste a la nueva normalidad, lo que ha significado un arduo trabajo por hacer para la familia y la escuela. Este es un evento organizado por la Maestría en Trastornos Cognitivos y del Aprendizaje de la Universidad del Norte, también en el marco de la celebración de los 50 años del Departamento de Psicología. Este posgrado cuenta con las inscripciones abiertas para iniciar clases en enero de 2022. Si desean mayor información, pueden comunicarse al correo giseyt@uninorte.edu.co y en el Instagram @posgradoshumanidadesON, que podrán ver en pantalla. Antes de iniciar, debo decir que desde el momento en que empezamos a promocionar este evento, llamó la atención de más de 400 personas quienes nos han escrito por diferentes plataformas digitales, manifestándonos interés en recibir mayor información sobre este tema. Es por esta razón que hemos invitado en el día de hoy a dos profesores muy queridos y conocidos en el Departamento de Psicología. Uno de ellos es Soraya Lewis, actual coordinadora de la Maestría en Trastornos Cognitivos y del Aprendizaje, y el decano Alberto de Castro, también profesor del Departamento de Psicología, a quienes les damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, Gise. Buenas noches. Yo soy. Gracias, Gise. Hola, Albert. Gracias por estar aquí y bienvenidos a todos. Bueno, vamos a empezar a abordar este tema que nos reúne hoy aquí e invito a las personas que nos están viendo por el canal de YouTube para que nos hagan sus preguntas a través del chat y las estaremos respondiendo en unos minutos por nuestros invitados. Por lo tanto, iniciemos con una de las preguntas que nos han realizado a través de @posgradoshumanidadesUN en Instagram. Esta sería como la primera pregunta para abrir el tema. ¿Qué están viviendo a nivel emocional, social y de aprendizaje nuestros niños y adolescentes en el regreso a clase luego del confinamiento? Álvaro, empecemos contigo. Gracias, Gise. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿sí? Y no porque sea una pregunta que lo corcha a uno, sino porque implica todo, ¿sí? Y esa pregunta seguramente la iremos desmenuzando a lo largo de esta hora que los vamos a acompañar Soro y yo. Pero para entrar, digamos, como en calor, digamos, para decir lo esencial, yo quisiera como enfatizar un poco, como la pregunta incluye tanto niñez como adolescencia, quisiera tomarme un par de minuticos. No se preocupen que no hablaré muy largo. Un par de minuticos para clarificar lo que debe estar pasando en ese momento de la niñez y de la adolescencia y a partir de eso darme a entender mejor lo que está pasando hoy en día. Soro, si en algún momento tú quieres complementar lo que voy diciendo, sabes que bien puedes. Dale. Cuando estamos muy niños se desarrolla algo básico denominado confianza, la confianza básica. Y esa confianza se da a partir de la calidad del vínculo de los cuidadores o padres con el niño. El niño tiene una necesidad, llora y aprende a darse cuenta que cuando llora los padres la atienden. Entonces aprende a confiar en que sus padres están ahí para atender a su necesidad. Miren lo bonito y lo interesante de cómo surge la confianza en el ser humano. La confianza en mí surge cuando aprendo primero a confiar en el otro. Si no confío en el otro, no puedo confiar en mí. Entonces no esperen que eso aparezca mágicamente en un niño al cual no se le dan ciertas condiciones en las que se sienta seguro. En esas características el niño aprende entonces a ser un poco autónomo. El niño aprende a saber que hay normas que tiene que saber, pero también tiene cierta confianza para empezar a explorar y a conocer, desarrollar algo de autonomía. Entonces ahí empiezan las primeras ansiedades cuando el niño, por un lado, explora algo de independencia, obviamente, al nivel de un niño, pero por el otro lado sigue o empieza a formalizar más el obedecer las normas de mamá y papá. ¿Qué ocurre?
que esa confianza básica y esa autonomía le dan al niño una estabilidad emocional tremenda para permitirse tener iniciativas, para permitirse confiar en que puede resolver un problema que le coloquen, por ejemplo, en el colegio. Sin esa confianza y sin esa sensación de autonomía, al niño no es que tenga un problema y se fregó, ¿por qué no? Lo que hay de carencias digamos, en un momento se puede incentivar y nivelar al niño para que obviamente lo pueda desarrollar a futuro, así que no se preocupen, pero significa que al niño le puede costar más o le dará un poquito más duro. Entonces, hoy, ¿qué está pasando con esos niños? Que esos niños no aprendieron a desprenderse del todo de mamá y papá con el confinamiento tan grande. Entonces hay niños que sienten demasiada desconfianza para salir. Si tú vas a un parque, tú vas a ver que hay de todo. Tú ves que la mamá le puede decir a la niña o al niño, ves, corre, mi amor, y el niño no se atreve a desprenderse de la pierna de la mamá. Vas a ver niños que cuando llegan al parque salen corriendo con unos locos y no voltean nunca para atrás. Vas a ver niños que salen corriendo, voltean, si mamá y papá están ahí, siguen corriendo. Va a haber niños que salen corriendo, voltean y si mamá y papá se alejan, se devuelven un poquito. Van a encontrar de todo. Pero esa confianza del niño a atreverse a correr es porque se siente seguro con su mamá y su papá. En esta pandemia, los que hemos tenido niños pequeños, me incluyo en esta pandemia, hemos tenido la fortuna de compartir mucho con ellos y se les ha dado mucha confianza. Pero por el otro lado, en muchos casos, no siempre, los niños no han tenido la oportunidad de desprenderse del todo. Entonces, el proceso de socialización se ha visto, por ejemplo, truncado. Y en la socialización, el niño aprende normas, refuerza las normas de la casa. El niño se le dispara muchísimas cosas, como el lenguaje, por ejemplo, ¿no? El niño aprende a tocar de una forma no tan brusca, porque en la relación con sus pares lo aprende de mejor manera, incluso creo yo, que con su madre y con su padre. Entonces, primer gran desafío, la falta de confianza para desprenderse. Segundo, la socialización y las repercusiones que eso tiene, por ejemplo, a nivel de lenguaje, a nivel atencional, etcétera, ¿no? No sé, Soro, si hasta ahí tú quisieras reforzar o complementar. Es que en ese orden de ideas me parece fascinante, Albert, porque entonces ya yo voy a hacer un traslado de ese niño que sale de casa después de tanto tiempo de estar encerrado y que tiene que regresar a la escuela y que todos tenemos que propender porque el regreso sea seguro, no solamente por normas de bioseguridad, sino por esa seguridad emocional, la autoconfianza y eso que Alberto ha hablado. Pero yo quiero decir algo que está pasando con los niños que me parece que es crucial. En la fantasía de los niños, y voy a hablar de los niños y luego de los adolescentes porque también es fantasioso en los adolescentes, estamos viendo niños con un deseo extremo de regresar a la escuela a la presencialidad total. Pero cuando llegan a la escuela es tanto el sentimiento de inseguridad que aparece lo que llamamos el desajuste emocional. Puede ser por dos razones, como dice Alberto, o por esa falta de confianza básica o por una dependencia psicoafectiva que se ha creado ahí con los padres durante tanto tiempo de encierro. Entonces, cuando se enfrenta a la realidad de regresar a la escuela, miren, hay algo tan curioso como que desde el espacio físico abierto, tan abierto al que ellos estaban acostumbrados, les da miedo enfrentarse. Entonces, volver al colegio ha sido un reto tremendo para la familia, para la escuela, pero para el mismo estudiante. Y en términos de cómo se va regulando el niño emocionalmente y cómo se va ajustando, así igualmente se va a ir regulando cognitivamente. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero yo sí quiero decirles, papás, maestros y a toda la audiencia que tenemos aquí, que realmente hay que ayudar a los niños a ajustarse, hay que ayudarlos a reajustarse y a readaptarse. ¿Por qué? Porque sí es cierto que tanto el aprendizaje como el estado emocional de todos nosotros, porque yo quiero recordar una cosa, y es que no son los niños y adolescentes como estudiantes que regresan a la escuela. El maestro, el administrativo, el de mantenimiento, el de servicios generales, todos vivimos la misma situación. Que siendo adultos podemos tener la posibilidad de readaptarnos más fácil, posiblemente, pero también puede ser que no. Entonces, tenemos que ser nosotros los adultos lo que de una u otra forma nos fortalezcamos más rápido para que, aunque hayamos vivido la misma situación, podamos ayudar a que esta transición al regreso a la escuela sea más fácil. Yo creería
que nuestros niños están pasando por un momento crítico en su desarrollo, aparte de los momentos críticos del desarrollo, como decía Albert ahorita, pero esos momentos críticos se han convertido en unos grandísimos desafíos para volver a aprender a aprender. Y ha sido supremamente desafiante, tanto para los maestros que reciben a estos niños en este estado, como para los niños que necesitan volver a encaminarse en lo que significa llenar su almacén de conocimiento. Entonces creo, Albert, que en este caso es un desafío de todos y para todos, desde la educación, desde la psicología, desde la familia y desde la misma sociedad. Sí, de acuerdo. Con este tema del ajuste emocional es clave. Parte o por lo menos, hablo a título personal, gran parte de este espacio, yo quisiera como tal vez orientarlo un poco hacia algún tipo de orientación, algunos llamarán recomendación, de qué se puede hacer. ¿Cuándo se desajusta emocionalmente un niño? Cuando pierde la posibilidad de hacer dos cosas simultáneamente, de aprender a adaptarse a partir de la socialización al tiempo que aprende a desarrollar iniciativa, autonomía e independencia. La cuarentena en exceso ha encerrado mucho al niño, ¿sí? Entonces, al interior del hogar probablemente ha desarrollado algo de iniciativa, pero no ha tenido la confianza para desarrollarla en el otro polo, en el encuentro con el otro, en la socialización. Cada vez que eso ocurre, el niño, por ejemplo, cuando no aprende a socializarse, se desadapta un poquito, ¿sí? No aprende a asumir normas, le cuesta entenderlas mejor o seguirlas, ¿sí? Entonces ahí va a haber un desajuste emocional porque el niño no es capaz de cumplir con una instrucción, por ejemplo. Cuando hay un exceso, por ejemplo, de autonomía, entonces el niño, al no cumplir la instrucción, le da mucha rabia cuando la profesora, por ejemplo, le quiere para el niño obligar a que haga algo, entonces el niño, por ejemplo, muerde a la profesora o a un compañerito. El niño no es mal niño, simplemente que se está viendo por primera vez fuera de casa con alguien que lo orienta hacia el cumplimiento de una norma. Entonces es importante, como decía Soro ahorita, tener algo de paciencia para no ser reactivo. ¿A qué me refiero con no ser reactivo? Ahí es muy normal que como adultos nos desesperemos, nos dé rabia, nos dé vergüenza con el papá del otro niño, etcétera, ¿no? Y reaccionemos impulsivamente contra nuestra hija o hijo, descargando las frustraciones de la vida adulta, en vez de entender que es un proceso de adaptación que a él le está tocando, a él o a ella le está tocando un poquito más tarde, pero que es normal y que eso no implica que va a tener necesariamente algún problema en la vida. Si aprendemos a acompañar y a explicarle, porque es que creemos que el niño no entiende y el niño lo entiende perfectamente, pero si aprendemos a explicarle descriptivamente lo que está pasando, un lenguaje muy simple y concreto, el niño poco a poco lo va a entender. De repente no con una, con dos ni con tres, por eso exige paciencia. Y esa es nuestra labor, de estar ahí acompañando, ¿no? Pero ese acompañamiento le da precisamente la fortaleza emocional y la confianza para que el niño poco a poco se regule un poco más y aprenda a adaptarse a las normas que en el colegio ahora le están colocando. Aprender a jugar. En el juego el niño es donde desarrolla la gran mayoría de las emociones. Ahí aprende a aceptar normas, aprende a aceptar límites, aprende a tener iniciativa, etcétera, ¿no? Y como no lo ha hecho, es un proceso de aprendizaje nuevo. Entonces nos va a tocar más duro también a los padres y a los profesores de colegio, como ya ustedes saben que nos ha tocado a muchos más difícil en esta época, ¿no? Te voy a tomar la palabra en cuanto a los profesores ahí, dice, para terminar la idea de Alberto, y es que el gran desafío del profesor en este momento al recibir a su estudiante en la presencialidad es volver a conocer a su estudiante. Pensemos en los que los acaban de recibir, bueno, empezar a conocerlos, o los que los vuelven a recibir después de haberlos dejado, es volverlos a conocer. Pero les quiero decir que en términos de lo nuevo que se está reaprendiendo en esta nueva normalidad al regresar a la escuela, estamos hablando de un aprendizaje socioemocional. O sea que así lo que Alberto dice es muy cierto. En la medida que él se ajuste emocionalmente, cognitivamente se va a regular mejor y va a aprender mejor. Pero hay 3 palabras claves que yo les quiero decir para que les quede a lo largo de toda la charla, que los adultos tenemos que tener la posibilidad de tener presentes todo el tiempo para poder entender a nuestros niños y adolescentes en estos nuevos aprendizajes. Paciencia, como decía Alberto,
flexibilidad y apoyo. Son 3 palabras claves para que nosotros podamos crear nuevos espacios de aprendizaje para nuestros niños. Ahora sí, Gise, adelante. Sino que lo que quería comentar es que precisamente de @posgradoshumanidades.un en Instagram nos estaban preguntando que por qué hay tanto desajuste emocional en los niños en este momento, a qué se debe y qué hay que tener en cuenta en el regreso a clase, que era lo que estaba mencionando el decano. Y lo mismo también, una de las preguntas que también estaba respondiendo Soraya es si había cambiado esa manera de aprender de los niños. Entonces era como para mencionar que efectivamente esa es una de las dudas que tienen a través de las diferentes plataformas digitales Bueno, sobre este fantástico. tema. Sí, Me así parece es. bien porque en eso que acabas de decir al final, yo quería decir que el aprendizaje en este momento está siendo, si bien ha sido siempre en el jardín infantil, pero voy a hablar de los niños en educación formal y adolescentes. Albert, tú me corriges, pero a mí me parece que el aprendizaje sí cambió. ¿Qué cambió? La manera de aprender. Ahora se aprende más multisensorialmente y llámese por la tecnología, llámese por la exposición a la información, llámese por todo ese bombardeo de información que tienen nuestros niños, pero hay que la reciben por todos los canales sensoriales. ¿Dónde está el desajuste? Y para responder a lo que te preguntan en la red, es en que los estudiantes no están sabiendo filtrar la información, por lo cual hay mucha desregulación a nivel del funcionamiento ejecutivo. Y eso está generando el que nuestros estudiantes estén perdiendo o no desarrollando la capacidad para planificar, para organizar, para retener la información y para autorregularse. Y autorregularse significa no solamente a nivel de aprendizaje, sino a nivel de las emociones también. No Sí, sé, claro. Albert, si quieres complementar algo de No, eso. completamente. Y eso responde a una de las preguntas que habíamos comentado, pero que allí se acaba de reforzar, y es el aprendizaje socioemocional, como están preguntando. Total. Pues clarísimo. Obviamente que Así. hay un aprendizaje emocional y que está. Quisiera complementar lo que Soro acaba de decir. Y esto aplica tal vez un poco más para niños grandes y para Uh-huh. adolescentes. Estamos en un mundo que nos ha ampliado las opciones y las posibilidades absolutamente en Así. todo. Y nosotros de adultos estamos acercándonos a ese mundo con una mente ya estructurada. Pero un niñito, una niña, está en proceso de estructurarse, de Correcto. organizarse en ese mundo tan amplio. Entonces, el niño a través de todas las redes sociales y las posibilidades que encuentra a través de la web va a encontrar infinitas más opciones que las que tú y yo tuvimos cuando tú y yo éramos niñas y niños. Así es. Entonces, cuando yo les pongo un ejemplo simple a los padres. Cuando yo era niño, cuando muchos de los que están aquí escuchando eran niños, teníamos 2 canales de televisión, blanco y negro, sin control remoto, el 11 y el 13. La decisión es 11 o 13. La decisión No había hoy, más. la televisión, claro, y se acaba a las 9 de la noche por ahí. Hoy la decisión, tú vas a ver televisión, hay cientos de paquetes de películas, de canales, de música, son cientos, 200, 300, 400 canales. De pronto me estoy quedando hasta muy corto. La decisión ya no es tan fácil. Ante este mundo de tantas opciones, chéverísimo tener tantas opciones, y para los pelados es espectacular, pero al mismo tiempo eso trae un desafío tremendo a nivel emocional. Hay Sí. pelados que se abruman con tanta opción porque no saben qué de todo eso quieren. Y esos muchachos terminan sintiéndose abrumados y se repliegan emocionalmente. Entonces se encierran, pierden la confianza en sí. Y algunos, ante tantas opciones y posibilidades, lo que hacen, voy a parafrasear una mamá que me lo decía así el año pasado: mi hijo se desbocó. Se desbocó significa que ante tantas opciones quería absolutamente todo. No decide entre uno y lo otro, sino que si no lo coge todo, siente que el mundo se le pasa enfrente de sus narices, ¿no? Y eso genera una tremenda ansiedad que el joven no sabe cómo enfrentar o manejar. Entonces, emocionalmente, ustedes van a ver que los jovencitos, los niños y los adolescentes, situaciones para tener en cuenta y que les prestemos atención cuando se repliega. Cuando se repliega significa como si se contrae emocionalmente, no es capaz de expresarse, por ejemplo, cuando antes era capaz de hacerlo, con sus pares o con sus padres. O al contrario, el niño vive impulsivamente siempre, no decidiendo entre cosas, sino queriendo todo lo que va apareciendo. Ahí hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, aunque sea exigente,
ponerlo. Un niño de 2 años, de 7 años, de 10 años, está en capacidad de tomar ciertas decisiones. Aunque tengas plata para darle, por ejemplo, 2 regalos de 100,000 pesos poniéndolo, dale uno y que decida. Ay, pero es que si yo tengo la plata, a mí nunca tuve, no me importa. Dale uno y que decida el otro mes, dale el otro, pero que aprenda a esforzarse, que aprenda a aplazar, que aprenda a focalizarse en una cosa. En este mundo en este mundo de tantas opciones, se dispersan sin tener claridad emocionalmente de qué quieren ante tanta posibilidad, y eso repercute sobre el aprendizaje. Vas a encontrar Claro. niños entonces que no, ahí me estoy metiendo en terreno de cebaras donde Soro es la experta, donde por ejemplo no pueden mantener la concentración en una sola cosa por más de 10 o 15 minutos. Emocionalmente están tan dispersos que mentalmente no logran hacerlo, y hay que desarrollar una serie de actividades para ayudarlo ahí. Pero fíjate, Albert, tiene mucho que ver, yo me voy a ir al plano del aprendizaje escolar. Todo eso se transfiere a ese contexto. ¿Por qué? Porque es que un niño que no tiene la capacidad de autorregularse ni cognitiva ni emocionalmente, ¿cómo busca las opciones para resolver una tarea? ¿Cómo no se vuelve Claro. inseguro ante la toma de decisión de cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo se ha perdido la destreza para contestar un examen que tiene varias opciones de Así respuesta es. y a él le cuesta tanto trabajo elegir la respuesta aunque haya estudiado? ¿Por qué? Porque es que no solamente es el conocimiento, es la competencia socioemocional lo que le va a permitir a él regularse a sí mismo para que ese conocimiento que ha aprendido lo pueda sacar. Pero si él se siente inseguro todo el tiempo, eso no va a pasar. Claro. Y eso es correspondiente a lo que yo decía ahorita. Tenemos que ser flexibles mientras los niños se vuelven a ajustar a estar en presencia física en la institución Bien. educativa. Los maestros tenemos, y me voy a incluir porque Alberto y yo somos profesores universitarios y para nosotros también ha sido un desafío la presencialidad y el regreso. Y tenemos que estar pendientes de poder no estar negociando todo el tiempo, pero sí tener en cuenta el punto de vista del estudiante, de cómo piensa, cómo aprende y cómo se siente. Voy aquí a mencionar o saludar a las personas que nos están viendo desde Santa Marta, Montería, Medellín, que nos están escribiendo. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, creo que es un buen momento para ir respondiendo algunas de las preguntas del chat. Ya las personas están interesadas como en resolver algunas dudas particulares. Bueno, muchas personas están aquí totalmente de acuerdo con lo que ustedes están expresando. Es un desafío para todos. Y aquí hay una pregunta de Romina Suárez Gallardo que dice, los niños de edades comprendidas entre los 2 y 4 años, quienes no han ingresado a establecimientos educativos de forma presencial, ¿cómo sería su adaptación? Bueno, el papá del niño de casi 2 años, de casi 2 añitos. Pero antes de que Albert conteste desde su postura, no solo de psicólogo, sino de papá, nosotros en algún momento cuando la pandemia comenzamos a tener una cantidad de charlas como estas, donde la duda de los padres era si ellos debían ingresar, estando tan pequeñitos, a una educación inicial virtual. Y eso nos parecía en principio muy complicado por muchos factores más de desarrollo y contexto que de otra cosa. Pero en este momento que los niños están teniendo la posibilidad de regresar al jardín de infantes, de regresar al preescolar, de regresar al CDI, llámese como se quiera llamar, yo creo que aquí lo que tenemos es que hacer mucho porque el ajuste comience a desarrollarse. Y Alberto dijo una palabra clave que se llama confianza básica. Y la confianza básica la iniciamos dando nosotros los padres a través de ese vínculo. La institución educativa debe ser un contexto lleno de oportunidades, de experiencias para que el niño curiosee, explore, pero también un ambiente seguro. En la medida en que el ambiente sea seguro, él va a tener mayor posibilidad de adaptarse. Miren, la adaptación es un proceso humano de la especie y nosotros todo el tiempo estamos en búsqueda de poder ajustarnos al medio. Y ayer lo decía desde lo cognitivo y muchos de los autores lo dicen, pero adaptarse es poder nosotros responder a las expectativas del medio de una manera sana. Pero el medio nos tiene que proporcionar las oportunidades seguras para que estos niños tan pequeñitos puedan lograr ese ajuste. Ahora sí que hable el papá. No el psicólogo, sino el papá.
Estás viviendo Mira, la experiencia, por eso te lo digo. sí, claro, sí, claro. Sí, eso es a flor de piel. Eh, Miren, en un proceso de adaptación con niños pequeños en este momento, es importante dar un soporte. Solo lo acaba de decir explícitamente. Es importante siempre, con todos los niños, en todas las edades, solo que con los pequeños tal vez es un poquito más urgente, diría yo, más Exacto. dramático tal vez, más necesario, ¿sí? Y hay muchas cosas que uno puede hacer como madre y como padre en esos momentos. Por ejemplo, un padre puede ayudar a su hijo de la siguiente manera. Tienes que ofrecerle un espacio seguro Así es. para que dentro de ese espacio seguro haga lo que quiera. ¿Cómo así? Sí, a esa edad, por ejemplo, un niño raya. Entonces, ponle un espacio donde él pueda rayar y te toca limitar el espacio y que el niño pueda Así hacerlo. Entonces, el niño acepta una norma, de aquí no se puede pasar, y si se pasa lo regañas, y si se regañas hay algún castigo. Pero dentro de ese espacio tú no mandas. Dentro de ese espacio el niño raya como quiera. Llévalo a un parque. Y esos parques, afortunadamente, han arreglado estos parques en Barranquilla. Entonces hay una parte, por ejemplo, que tiene una zona con mallas. Dentro de esa malla, sobre todo es para niños más pequeños. Deja que tu niño, mételo ahí. Ya tú sabes que tu niño no va a salir de ahí. No se lo van a coger, no se lo va a llevar un carro, nada por el estilo. Acompáñalo, camina a su lado, pero déjalo que explore. Es que si se cae, se cae. Sí, tampoco, obviamente, si va a bajar unos escalones no lo puedes dejar porque todavía no mide la profundidad y tú lo ayudas. Pero si el niño va corriendo, tiene que poder hacerlo. Les pongo un ejemplo. Hace como casi 10 años, Soro y yo precisamente hacíamos parte de un proyecto en los municipios del sur del Atlántico donde hubo las inundaciones de por allá del 2010, 2011. Manatí, 2015, sí. Y explicando esto a unas madres de familia, una madre me decía, doctor, o sea que lo que usted me quiere decir es lo siguiente. Yo tengo un hijo que es como un miquito. Él se sube a todos los árboles, decía la mamá. Entonces yo no lo dejo subir porque me da miedo. Pero entonces lo que me está queriendo decir es que lo deje subir hasta una parte que no sea alta y que yo esté ahí al ladito de ella por si se cae. Perfecto. Sí, cada padre, cada madre tiene índices de flexibilidad. Hay algunos más conservadores, hay unos más liberales, pero dentro de las posibilidades y las normas que tú consideras apropiadas para tu hogar, crea un límite, crea un espacio de confianza donde la niña o el niño explore. Y si no sabe Así es. explorar, siéntate al lado de él y que explore, Enséñale. pero no lo hagas tú. Invítalo, hazlo tú de alguna manera e invítalo a que él o ella lo haga. A veces en esta pandemia me he dado cuenta, siempre ha sido necesario, pero en esta pandemia me he dado cuenta que en la iniciativa del padre ayuda, no para hacerle al niño, sino para que tú lo hagas de una manera y el niño se sienta capaz de imitarte o de hacerlo a su manera. Pero a veces necesitan esa confianza muy fuerte, ¿no? Ahí, Albert, quiero decir algo que tiene que ver no solamente con ese ambiente seguro, sino también de cómo nosotros somos los modelos para que ellos repliquen Claro, el buen comportamiento. Y con el regreso a la escuela, les quiero contar que si bien los profesores toda la vida hemos sido el modelo para el aprendizaje escolar, independientemente de la habilidad que cada uno tiene dentro de su desarrollo, pero quiero decirles que nosotros no podemos asumir que socioemocionalmente un niño pequeño lo va a hacer solo, por lo cual no solamente el colegio se tiene que quedar centrado en las normas, en las rutinas diarias, en esa secuencia que se hace todos los días cuando se llega al colegio, no, nosotros también tenemos que poder modelar esa conducta que queremos que ellos repliquen y que los haga sentir bien emocionalmente. Entonces nosotros siempre vamos a ser el modelo referente para que nuestros niños en la escuela se sientan seguros emocionalmente. eso hoy en día es más importante que antes, Oro. Sí, Siempre lo han más, hecho, pero así hoy en es. día, ¿por qué es más urgente e importante? Porque estos niños en esta apertura a través de Internet exploran el mundo y tienen más acceso a la información del que tú y yo teníamos, no cuando éramos Total. niños, sino cuando éramos adolescentes. Entonces, estos niños aprenden a mirar que hay, aprenden, perdón, a darse cuenta que hay cientos de opciones. Entonces, el modelamiento de madre y padre hoy en día es Total, más así es. importante que antes. Más, los niños incluso a edades muy tempranas, tienen una capacidad de argumentar y contraargumentar muy grande. Nunca la idea es ponerse a pelear a punto de argumentos, sino a punto de comportamientos. Así Y eso es es. lo que el niño puede computar. Si el niño imita Correcto.
y con el buen ejemplo el niño no es capaz de hacerlo, te está indicando que no tiene la madurez y tú tienes los elementos suficientes para decirle, mi amor, mira que a esto todavía lo puedes hacer mejor. Entonces, como todavía te falta, yo voy a estar aquí contigo. ¿Sí? Y te da los elementos. No es una idea que se te ocurra a ti que al niño no le guste, es un hecho concreto. Hay una psicóloga que trabaja con Soro y conmigo en la universidad que queremos mucho, que es Ana Rita Russo, y Ani tiene una frase que a mí me encanta, que es que cuando un padre le dice a un niño, mi amor, mira bien por dónde vas, ella simbólicamente dice, no, mira tú bien por dónde vas, que tu hijo va a imitar por dónde tú vas. Sí, es así de sencillo. Eso no es la gran verdad que hemos descubierto el mundo, pero lo que sí nos damos cuenta es que cada vez más los padres trabajamos más, tenemos menos tiempo en este mundo tan hiper socializado, tan hiper laboralizado, nos queda más difícil ser un buen ejemplo. Hoy, más que nunca, los niños aprenden con el ejemplo. Más que nunca. Eso no es una labor que le podemos regalar al colegio. Tiene que ser de ambas vías. Así es. Y la escuela está, yo creo que, no me gusta usar esta palabra, pero yo creo que estamos en la obligación de ser esos buenos modelos para poder replicar esos buenos comportamientos. Pero también quiero decirles que algo que hemos aprendido todos, y más nosotros que tenemos la posibilidad, para mí una fortuna tremenda de poder ver pacientes, niños con muchas dificultades, les aprendo mucho cuando ellos gritan emocionalmente, es una paradoja, gritan emocionalmente pidiendo ayuda. Y créanme que la ayuda que piden siempre no es tanto para entender lo que tienen que hacer, sino de que los entiendan a ellos en la manera como ellos tienen que aprender. Tiene mucho que ver no solamente con la dificultad, sino con la regulación emocional. Por eso tienen una dificultad, ellos no regulan. Miren, se salió del espectro. Aquí sí les quiero decir, porque se los digo a partir de revisión de la literatura. Y se salió del espectro algo que nosotros vemos mucho cuando vamos a comprar ropa, y es talla única. Es ese vestido que es una sola talla y que cualquier persona de cualquier talla se lo puede poner. Pues les quiero decir que los niños y los adolescentes dejaron de ser talla única. Si bien siempre hemos hablado de estilos de aprendizaje, siempre hemos hablado de ritmos de aprendizaje, hoy en día, después de esta situación, ahora sí es verdad que el maestro tiene un reto de vida y es conocer cómo su estudiante aprende para poderle suplir esas necesidades. ¿Por qué? Porque yo sí creo, y créanme que esto es una cuestión de fe, y es que a partir de esta situación que nadie se pidió vivir, al Ministerio de Educación le ha tocado hacer un esfuerzo inmensísimo en cómo los currículos se van a flexibilizar. Pero nosotros los maestros y los padres tenemos un reto inmenso, y es en poder identificar con el tiempo que pasamos con nuestros hijos y estudiantes cuáles son las necesidades que ellos tienen para que nosotros se las podamos atender, no que ellos respondan a las necesidades de nosotros. Porque algo que hemos visto con nuestros pacientes es que eso es por lo cual ellos piden ayuda. Entiéndeme como yo soy y como yo aprendo y como yo siento. Si tú me entiendes, yo lo voy a poder hacer mejor. Por eso los que estamos arriba somos los adultos que, entre comillas, nos podemos regular un poco más fácil, como decía Albert ahorita. Pero sí es un reto grande y se los quiero dejar como para reflexión. Nosotros tenemos la necesidad de atender la necesidad del estudiante, no al revés, porque nosotros también tenemos nuestras propias necesidades, pero somos nosotros quienes pedagógicamente tenemos que innovar para que ellos tengan una mejor posibilidad de sentirse mejor cognitiva y emocionalmente. No sé, Albert, ¿qué piensas de eso? No, perfecto. La verdad es que, bueno, yo no sé, a mí me quedó claro. pero hay algo que yo quisiera decir, siendo un poquito atrevido, ustedes me disculparán, pero quiero un minutico no para hablar de los niños, quiero que hablemos de nosotros, de los adultos, de los papás, de los mamás. Esto es difícil. Ahorita Soro me dijo, habla como papá. Y es duro porque todos tenemos un trabajo exigente, ¿sí? La vida social se ha exagerado con este cuento de las redes. Cuando tú y yo éramos adolescentes, ¿cuántos amigos teníamos? Le pregunto yo a los papás, 8, 10, 15, 20, no tenemos más. Hoy en día estás pendiente de más de 2.000 personas, o yo no sé, de 700 en internet, y estás pendiente que ellos estén pendientes de ti. O sea, ¿en qué tiempo? ¿Cómo hacemos?
Eso nos genera un mar de afanes, de ansiedades, nos cansa. Nos Entonces es cansa. muy fácil llegar a la casa y no tener una buena disposición para estar con nuestros hijos. Y lo que nos están pidiendo es buena disposición. Pero Alberto, ¿yo cómo hago para generar eso mágicamente? Eso no puedes esperar que te llegue para poder hacerlo. Eso se genera en la medida que te intereses por tu hija y por tu hijo. En la medida en que te sientes en el piso a jugar con él o con ella. En la medida en que te permitas que él o ella te vincule a su juego. Solicitar que te vincule, conocer cómo juega. Eso es maravilloso para un niño. Que el niño sienta el interés de mamá y papá de que jugar con él. Eso no tiene precio. Y eso le da una solidez emocional al niño o a la niña inmenso. Hay muchísimas cosas que podríamos recomendar, pero yo quisiera primero esperar a que Gise nos diga las dudas o preguntas que tienen para saber si es apropiado o en qué momento hacerlo. Gise, para cerrar la idea de Alberto, solamente me queda decir que, por favor, papás, maestros, colegios, familias, comunidad en general, la pandemia nos dejó que la mayor urgencia no es hacer la tarea, sino entender lo que tenemos que hacer. Pero si nosotros le damos tiempo a nuestro niño para que él entienda lo que tiene que hacer, la tarea la va a hacer más fácil. Ahora sí, Gise. Bueno, aquí quería resaltar un comentario que escribió Milena Mesa precisamente hace unos minuticos que hablaban de la confianza básica. Ella menciona la confianza básica desde el hogar proyectada hacia la escuela permite una adaptación adecuada. El hecho de familiarizar al niño con el espacio y sus profesores permite mayor seguridad en el niño. Entonces era como pues resaltar ese comentario. Sí, claro. Y ahí hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, mamá y papá, me gusta el comentario, dice, porque mamá y papá, por ejemplo, le pueden pedir al colegio cuáles son las canciones que le cantan al niño o cuáles son las rondas que hacen, cuáles son los temas para reforzarlas en casa. Entonces, pueden haber, por ejemplo, canciones que pueden cantar la mamá o el papá con la niña y el niño de reconocimiento de sí mismo o de reconocimiento del otro, como así, de cosas grupales que tengan que ver con actividades que me impliquen saber que estás ahí o con letras que tengan que ver solo conmigo. Pero es importante que mamá y papá se involucren acompañando esa actividad. Así es. Cuando el niño siente la alegría, porque la sienten de la mamá o del papá, por los pequeños logros que ellos están logrando en el colegio, valga la redundancia, ahí tienen un soporte emocional. Ahí lograrán poner un granito de arena para que mañana se adapte mejor, para que mañana no se frustre tanto. Y si se frustre, sepa que tiene la confianza de poder decir, no lo sé hacer. Es que el niño pueda decirlo, no te angustie. Es que no sé cómo hacer la cartelera. Ay, pero es fácil reaccionar. Es lo más fácil del mundo reaccionar ahí y descargar la rabia y la frustración. Uno está cansado. La vida sigue y Así estás es. saturado de trabajo y de repente tu jefe te pone más cosas. Yo no sé, lo que sea puede pasar. Tienes problemas económicos, tu mamá está enferma y no te alcanza para la plata. Yo no sé, puede pasar muchas cosas. Es muy fácil reaccionar contra la niña o contra el niño. Y lo que nos están pidiendo es que estemos ahí disfrutando el estar ahí. Mire que eso suena fácil, pero es increíblemente exigente. Exige una disposición nuestra tremenda. Pero si nosotros no le permitimos ese acompañamiento emocional, el niño no lo desarrolla gratuitamente. Eso es lo que quiero decir. Que como una vez me decía un papá, es que ese carito es malcriado. Yo, epa, malcriado por, Así ¿sí? es. No es malcriado Acompaña la solo. palabra. Claro, eso es voz pasiva. ¿Y dónde está el Total. sujeto ahí? ¿Sí? No nos podemos salir de esta ecuación, nos toca. Entonces, generar esa disposición, así sea poquito tiempo en el día, ojalá, pero si es poquito, pues lo entendemos, ¿sí? Pero tener esa disposición, eso es lo que la niña o el niño necesita. Ahí le Alguien, estamos favoreciendo que pueda atender así mejor es. un salón de clase, una tarea. ¿Y no te parece que con los adolescentes, nosotros los padres, y me voy a incluir también, así como Albert se incluye con su hijo, con los adolescentes, nosotros estamos asumiendo una posición muy abandónica? ¿Por qué? Porque adultizamos al adolescente antes de tiempo y Sí. eso le sigue generando inseguridad. Nosotros creemos que él es seguro, es autónomo, es independiente, tiene confianza en sí mismo, pero ¿por qué tiene la necesidad de la búsqueda de cosas? Bueno, porque es adolescente, pero nosotros siempre tenemos que estar de lado para acompañar esa sobredosis de información que a veces ellos, vuelvo y lo repito, no la pueden filtrar y además muchas veces
Y esto no lo duden, que la capacidad comprensiva del adolescente no tiene que ser la misma del adulto. Entonces ellos todavía necesitan apoyo para entender muchas cosas. No asuman ustedes que el adolescente que se cree que todo el tiempo vive desajustado, que tampoco es así, si tiene un padre presente que acompaña, eso lo va a ajustar mucho mejor en todos los sentidos. Y además, cuando regresa a la escuela, él va a sentirse mucho más seguro por ir apoyado por los padres. Yo quiero terminar diciendo una frase que me encanta y es que el aprendizaje no se da solo. Nosotros biológicamente venimos predispuestos para aprender, pero ¿qué hace el ambiente para que nosotros aprendamos? Y los padres y maestros somos parte de ese ambiente. Y otra cosa que nunca se nos puede olvidar, y que esto se lo aprendí a uno de mis maestros muy sabios: el padre y el maestro no tienen un derecho, y es cansarse de educar. Eso es un derecho que no tenemos. Primero, si asumimos la responsabilidad de ser padres, y segundo, si asumimos la responsabilidad de enseñar. Ahora sí, dice adelante. Bueno, tenemos otra pregunta de Liliana Consuelo Castellano. Nos dice, ¿cómo acompañar a los niños que están viviendo duelo, teniendo en cuenta que posiblemente incida en su estado emocional y su aprendizaje? Así es. Muy bien. Ahí hay varias cosas que se pueden... Liliana, fue... Liliana. Esa es una pregunta muy pertinente, Liliana, porque obviamente la mayoría de las familias hemos tenido alguna pérdida o alguien cercano a la familia que hemos tenido pérdida en estos momentos, ¿no? Y probablemente el niño la ha vivido, ¿no? Hay varias cosas que puedes hacer para apoyar a tu hijo. Esto que quiero decir ahora aplica para este caso de duelo, pero no solo para este caso de duelo. Sobre todo para esto, pero también aplica para aprender a regular cualquier emoción, frustraciones, tristeza, etcétera, ¿no? Ahí yo quisiera como recomendar 2 o 3 cositas. Lo importante es que el niño aprenda a reconocer sus emociones. ¿Cómo? Por ejemplo, la primera que me atrevo a decir, técnicamente colocar al niño en perspectiva. ¿Qué significa eso de forma más simple o práctica? Que el niño aprenda a describir las situaciones que le cuestan. Ojo que digo describir las situaciones que le cuestan y cómo se siente. Entonces, a ti te dicen, no, es que su hijo no aprendió nada en el colegio, ñercole, y te vas en el carro molesto y cuando llega a la casa, pero tú, ¿por qué tal? Ojo, así sepas que tu hijo cometió un error. Supongamos que cometió un error. Tiene una pérdida. Tiene una pérdida en la familia. Los niños en esa edad tienden a crear vínculos causales donde no hay vínculo causal. ¿Cómo es un vínculo causal? Que el niño puede sentir que es por su culpa la pérdida. Si el niño, por ejemplo, le dice en la mañana a la mamá, mami, te odio porque no la dejó hacer cosas, y lo dice así con ese sentimiento que le sale de las entrañas, y la mamá ese día se cayó y se rompió la pierna, el niño piensa que fue porque él le dijo te odio, por ejemplo. Fácilmente, no necesariamente, pero fácilmente ocurre eso, que es lo que llamaríamos pensamiento mágico. Entonces hay que prevenir que ante una pérdida el niño asocie que es por su culpa. Entonces madre y padre deberían explicarle la situación al niño. Mira, pero hay que explicárselo en términos muy simples de niño, en términos muy concretos. No le podemos explicar eso, no, como que ya murió y dejó de vivir. El niño no entiende eso, sobre todo si es un niño pequeño. Díselo de forma simple. Mira, fulanito se quedó dormidito, con el cuerpo tieso, con los ojos cerrados y más nunca los va a abrir, ni va a volver a hablar, ni se va a mover. Y se queda así de allá para el resto de la vida. Que lo entienda de forma muy simple y concreta. Y eso parece porque ya está viejito, tiene una enfermedad, no por culpa de nadie. Y que el niño se le explica racionalmente y sienta el apoyo, el tono afectivo, el tono con el que se habla es clave, increíblemente clave, porque es lo que el niño recibe. Más que lo que le dices, el tono afectivo con el que se lo dices. Entonces es importante que ayudarle a describir esas situaciones. Para el niño puede ser difícil, entonces hazlo tú primero. Mira, mi amor, yo tengo esta situación, me duele mucho esta situación. Yo a veces me siento así. ¿A ti no te pasa? ¿O tú cómo te sientes? No, mami, yo siento tal cosa. Pero el hecho de que tú abras la puerta va a facilitar que él habla primero. Entonces hay madres o padres que se desesperan porque sienten, mi hijo se siente mal. Entonces yo le pregunto, ¿pero cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes? Sin haber generado la confianza para que el niño pueda hablar de eso. Acuérdate la confianza. La confianza se da cuando yo recibo primero al otro. Entonces, abre tú la puerta
como dijo Soro, no tenemos derecho a cansarnos, así estamos cansados, nos toca. ¿Sí? Nos Si toca. tú aprendes a poner la atención en el goce del apoyo que le estás dando, el cansancio no se va, pero pasa a un segundo plano. Y luego llegará el momento en que ya tiras la toalla y descansas, obviamente, ¿no? Pero en ese momento es increíblemente importante. Entonces, buscar espacios para que la niña o el niño pueda compartir esas experiencias. Ojo, cuando yo comparto, mi dolor no se va. Voy a poner un ejemplo personal. Cuando murió mi papá hace como 6 años, me acuerdo que un amigo adolescente que yo no veía hace como 15 o 20 años, un amigo de la adolescencia, esos que uno no ve pero sigue queriendo, eh, me agarró aquí en el hombro, llegó a la misa y me dijo, Albert, contigo, para lo que quieras. Y me reconfortó saber que cuento con esa persona a pesar de tanto tiempo. Eso no me quitó el dolor, pero ya yo sé que no estoy tan solo. Si el niño tiene una mamá y tiene un papá que le permiten expresar y que mamá y papá, si el niño lo solicita, pueden expresar lo que ellos pueden estar sintiendo, el niño se puede abrir y puede expresar. Y el niño cuando lo expresa, recibe mejor lo que tú le puedes decir. Al Correcto, correcto. expresarlo una y otra vez, lo entiende mejor y lo va elaborando. ¿Cómo así que lo va elaborando? Que le deja de pesar emocionalmente, lo va No lo digiriendo. carga. Mm. ¿Sí? Exacto, deja de ser tan pesado, deja de ser una carga, ya cada vez lo entiende mejor y deja de frustrarse tanto. Y cuando eso ocurra, puedes volver a sonreír, puede poco a poco volver a jugar, etcétera, ¿no? Entonces es importante no asustarse por el dolor de la hija o el hijo, aunque uno quisiera que no sufriera, ¿no? Por Pero en vez de supuesto. decirle, no pienses en eso, que eso no está bien, bueno, papito, cuéntame qué es lo que está pasando. Eso es difícil como mamá y como papá, pero esa es la tarea que tenemos para que nuestros hijos se sientan acompañados y sirvamos algo así como de colchón, para que ellos lo puedan decir sin que se vayan a pegar muy duro, en otras palabras, ¿no? Pero al mismo tiempo también es importante no inundar al niño y estar no todo el día delante, al lado de ellos. Pero ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Porque el Sí. niño lo que va a hacer es que va a rechazar eso, se va a sentir abrumado, Se inundado, y lo que hace repliega es que también, ¿no? se repliega todavía. Así es, se repliega. Yo quiero simplemente para el comentario de Liliana, y gracias por el comentario y lo que Albert dice, hace un par de semanas recibo un paciente de 16 años, adolescente, con una pérdida muy importante en su vida porque él no tiene papá biológico y quien lo cría es su abuelo. Y de todos los que les dio COVID en la casa, el único que se muere es el abuelo. Para él, la pérdida más significativa de su vida, además que era la primera porque a su papá nunca lo conoció. Entonces, el motivo de consulta no era la pérdida de su abuelo, el motivo de consulta de su mamá era que llevaba 10 materias perdidas. Me decía, Imagínense. Soraya, ¿qué vamos a hacer? Está perdiendo 10 materias. ¿Yo cómo voy a hacer si el año escolar ya casi se va a acabar? ¿Él cómo va a salvar 10 materias? Yo la dejé que ella hablara, que además estaba muy cargada emocionalmente también, y le dije, ¿tú qué quieres? ¿Que gane las 10 materias o que elabore bien el duelo de la pérdida de su abuelo y emocionalmente se estabilice? Porque yo quiero decirte, no lo he evaluado, no sé si tiene una dificultad, pero yo te quiero decir por qué puede ir perdiendo 10 materias. Y es porque en este momento su dolor emocional le gana y él no tiene ni siquiera el sentido claro de por qué tiene que ganar las materias. Entonces yo quiero que tú me digas qué te preocupa más, el bienestar emocional de tu hijo para que él pueda volver a retomar su propio aprendizaje y ganar las materias, o que gane las materias contra viento y marea y se siga sintiendo mal. Miren, ese día fue una confrontación muy importante con ella y al final me dijo, ya entendí por qué él va perdiendo 10 materias. Entonces, ella tiene que brindarle los espacios y le recomendé 2 cosas nada más. Siéntate con él y pregúntale cómo se siente. Su primera respuesta, ¿saben cuál fue? Me dijo, es que yo no le tengo que preguntar, Soraya, porque yo conozco tanto a mi hijo que yo sé cómo se siente. Y le dije, estás equivocada. ¿Y sabes por qué? Por una sola razón, no porque no lo conozcas, sino porque es adolescente. Y los adolescentes tienen la habilidad de mascarar las emociones. ¿Por qué? Porque es que ellos mismos viven congestionados por dentro. Entonces, así yo los conozca mucho, nunca voy a saber qué están sintiendo. Y me Osorio. dijo que Perdón, tienes, dale, creí que habías terminado, dale. no, ya voy a terminar. No, Tienes no, no, razón. dale, dale, dale. Entonces le dije 2 cosas. Uno, pregúntale cómo se siente y qué siente. Ya tú sabes que se siente mal. ¿Qué siente? ¿Qué es lo que lo tiene tan congestionado que no le permite, siendo tan inteligente, seguir aprendiendo para ganar sus materias? Empezamos a hacer un proceso
lo empecé a evaluar, evidentemente tiene un problema de atención, pero en últimas lo fuimos llevando, y al irse descargando de 10 materias en 4 semanas, ya va perdiendo solo 3. Entonces miren que en últimas al final también tenemos que saber establecer prioridades para que nuestros niños y adolescentes puedan tener ganancias afectivas, emocionales y cognitivas. Ahora sí, Albert, adelante. No, quería una nota al pie sobre lo que dijiste, que incluso si el adolescente no enmascara las emociones, sino que tú como papá que ya conoces a tu hijo te la pillas, Así es, incluso si estás 100% seguro de lo que siente o piensa tu hijo, pregúntale, no lo valides pregúntale. en tu cabeza, Así ¿sí? es, Pregúntale y no solo para que lo confirmes, que es necesario, sino para que él sienta tu interés y tu necesidad de querer saber qué siente. Eso, hoy, pandemia, pospandemia, creo que es lo mejor que como mamá y papá lo podemos más hacer. importante. Así Así es. sepamos lo que nuestros hijos sienten, sentémonos y le preguntamos. Así yo sepa que me bloqueó. De repente no es, de repente sí es. Eso no importa. No tenemos que mirarlo desde nuestra perspectiva, sino allá. Lo que importa es que tu hija y tu hijo sienta, no que sepa, que sienta genuinamente tu interés por querer Así conocer es. lo que le Así está es. pasando. Tal Eso que cual, parece Albert. tan simple, lo obviamos. Así es, y asumir a veces es una postura muy cómoda. Y saben una cosa, los que tenemos hijos adolescentes vivimos con mucho miedo. Miedo a preguntarles qué piensan y qué sienten por no escuchar la respuesta que no queremos escuchar. Pero yo creo que también es una tarea nuestra de adultos de poder atrevernos y arriesgarnos, aunque vayamos a escuchar lo que no vayamos a escuchar. Somos las personas que los vamos a orientar mejor. A veces nos pasa que nuestros hijos prefieren confiar en el profesor porque el profesor los juzga menos de lo que juzgamos nosotros los padres. Pero en últimas, al final lo importante es que él valide, utilizando la palabra de Alberto que me encanta, valide en su mente y emocionalmente que hay alguien que lo apoya aunque le cueste trabajo entenderlo. Les voy a dejar esta preguntita nada más. ¿A cuántos de los padres adolescentes que nos están escuchando, nuestros hijos nos han bloqueado en las redes sociales? Mi hijo me tiene bloqueada en las redes sociales, así que me ha tocado lidiar con eso. Solo, pero yo me quedo con un sinsabor de boca porque hemos hablado un poco más de la infancia que de la adolescencia ahora al final. Y yo no voy a alcanzar, porque de la adolescencia Sí, hay así tantas es. cosas que uno puede decir. Yo creería que si a la gente le interesa, pues nos lo dejen saber y hacemos un Que segundo nos lo más dejen saber puntual y sobre hacemos niños uno de grandes y adolescentes. adolescentes, claro. Así es, me parece muy importante, Albert. Gracias también por la disposición. Gise, no sé si tienes alguna otra pregunta Bueno, así. precisamente sí, hay varias preguntas y creo que va a dar para un segundo evento. Vamos a promocionarlo a través de nuestras redes sociales y recoger las preguntas que nos han hecho por las diferentes plataformas digitales. Yo creo que podemos cerrar con 2 preguntas porque ya también se nos está acabando el tiempo. Y una es de Concepción Lizarazo que dice, ¿cuáles áreas del estudiante habría que reforzar más en estos momentos? ¿Cuáles han sufrido más en la pandemia por ser más vulnerables? Esa sería como son 2 preguntas para finalizar. Esta sería la primera y ya ahorita les cuento la segunda como para hacer el cierre del evento. Yo empiezo con Sorry. esa y Bájate, después sorry. yo quiero decir algo aquí y es importante y es que nosotros los que estamos directamente inmersos en el tema curricular de la educación y ahora en esta pandemia y bueno, yo no hablaría tanto de pospandemia todavía, pero sí en que hemos ido saliendo con toda esta coyuntura. Hay áreas importantes que hay que fortalecer y no son tanto áreas de contenido como de competencias básicas. Nosotros tenemos que seguir eh, reforzando las competencias comunicativas, por ejemplo, porque nosotros creeríamos que como nuestros hijos son tan activos con la tecnología, saben comunicarse. Y créanme que una de las cosas que más se ha perdido es la destreza oral y escrita, tanto para la lectura como para la escritura. Entonces yo creo que las competencias comunicativas básicas serían una de las áreas más importantes a seguir reforzando transversalmente en el currículo. O sea, todo lo que implica el que él se vuelva competente desde lo oral y desde lo escrito para que pueda manejar el contenido y el conocimiento. Albert, ¿qué piensas? No, me parece espectacular lo que has dicho. Yo adicionalmente diría,
que hay una competencia que a mí me parece que es importantísimo aprender a reforzar o a reorientar, y es la capacidad atencional de nuestros jóvenes. Correcto. Así Los es. problemas emocionales no siempre, pero muchas veces repercuten en su nivel y en su capacidad de atención. Soro es experta en trabajar con problemas de atención, pero desde mi experiencia que trabajo más la parte emocional, lo que me doy cuenta es que esto, cuando el niño no es capaz de tener claridad, autorregulación ante Así todas las necesidades es. que tiene, se dispersa fácilmente. Se dispersa Correcto. muy fácilmente. Entonces, aprender a conocer cómo son nuestros hijos. Ellos necesitan estudiar, por ejemplo, con muchos estímulos al mismo tiempo, o necesitan estudiar sin ningún otro estímulo simultáneamente. ¿Qué Así es. ejercicios podemos colocarles a nuestros hijos que le exijan aprender a tener atención a pesar de haber otro estímulo presente, o a tener atención sin que exista otro estímulo presente? Hay actividades que podemos hacer de eso de lectura, acompañando a Así es. nuestros hijos haciendo esa actividad, que la hagamos juntos, en otras palabras, ¿no? Eso es Así es. exigente para nosotros. Bueno, es que acuérdate que autorregularse, si tú tienes un problema de atención, es porque te cuesta autorregularte, pero la autorregulación es una sola y afecta tanto la atención como la emoción. Entonces, cuando un niño no se autorregula porque tiene una dificultad atencional, no va a permitirle que emocionalmente se contenga, pueda inhibir sus impulsos y sus emociones. Entonces, a la larga, la desregulación es en todas las áreas. Yo estoy de acuerdo con Alberto en que hay que seguir fortaleciendo los procesos atencionales, pero teniendo en cuenta dos cosas: las necesidades del estudiante y establecer prioridades para saber y que él pueda planificar a qué realmente le tiene que poner más o menos atención. Nosotros como maestros y como padres tenemos que ayudar a los niños a priorizar, a Hacia allá iba. priorizar. Adelante, Hacia Alberto. allá iba. Podremos ayudarlos tal vez a que hagan pequeñas pausas para que prioricen tomando pequeñas decisiones. Yo Correcto, no te voy a decir que vas a estudiar primero. Vamos a clarificar qué tienes que estudiar y decides cómo lo vas a hacer, ¿sí? correcto. Pero lo acompaño en el proceso y lo ayudo a focalizarse en una cosa. Lo ayudo, Así, pero yo no le exijo sin que él participe de la decisión de cómo hacerlo. Eso es así, clave. Esas correcto, pequeñas pausas ayudan a no ser tan reactivo e impulsivo. correcto. Así es. Muy bien. Bueno, Gise, ahora sí la última, pues. Sí, esto es mucha tela para cortar, de verdad. Sí, Sí. aquí ya nos están escribiendo que quieren el evento adolescente, sin duda alguna. Sí, Ahorita me obvio. dijiste que te escriben muchos mensajes, al igual que Alberto, de que los quiere mucho, los admira muchísimo. Entonces, siempre es un gusto y un placer estar en eventos con ustedes. Mira, ahí está un Gracias. mensaje. Alberto y Soraya, qué alegría volver a escucharlos, toda mi admiración por Mónica. ustedes. No, Mónica, gracias gracias. por la confianza. Al contrario, esto es un tema tan sensible. El hecho que confíen en algunas cosas que uno Así pueda, es. a partir de la experiencia, pues apoyar eso, pues no, Es no lo paga ganancia. ni Mastercard. Eso es ganancia, así es. Bueno, y realmente la última pregunta es, ¿cuál es el gran reto de los padres y maestros en esta reapertura? Creo que podría ser una pregunta ya para cierre, un mensaje como con recomendaciones para esos padres y maestros, que sin duda alguna pues toca un reto bien grande con pues, los niños y adolescentes. Ok, bueno, Albert, si quieres, comienza tú y yo cierro. Bueno, el tema de, no sé, si lo enfocamos por el tema de apoyo emocional y de padres, empiezo yo. Si lo queremos enfocar por Dale, el tema dale, dale. de los profesores, bueno, dale. Sí, En este ¿cómo momento ayudarlos yo, para que reajusten? a lo largo de esta hora hemos hecho algunas recomendaciones, entonces no voy a repetir nada de lo que hayamos hecho por cuestiones de tiempo, simplemente quisiera decir algo que no he dicho y que me moría de ganas por decir. Y es el tema de acuerdos. Así es. Acuerdos. Los acuerdos entre madre y padre con sus hijos. Yo no concibo que un niño que tenga dificultades emocionales o de aprendizaje pueda salir adelante sin sanos acuerdos con mamá y papá. Los acuerdos en tu época y en la mía no existían. Los acuerdos era una alzada de ceja, una mirada maluca, la chancleta, la mano, la correa y se acabó el acuerdo. Lo haces porque lo haces. Pero estos niños que han sido expuestos a muchas opciones tienen la capacidad de conocer
cosas que nosotros no conocíamos. Y eso los hace al mismo tiempo explorar el lenguaje de una mejor manera. Entonces son niños que tienen acceso a la información por un lado y una capacidad argumentativa mucho mayor por otro lado. Entonces se vuelven para nosotros, desde nuestra perspectiva, como fuimos educados, más desafiantes y los vemos entonces como un problema. Y no es que sea un problema, es una característica cultural que nosotros los adultos hemos creado en la que nuestros niños han llegado, que es distinto, ¿no? Entonces, Correcto. mi recomendación es no ponerse a pelear con argumentos, sino ponerse a definir hechos. ¿Cómo así hechos? Voy a poner un ejemplo sencillo y pues, sencillo tal vez de explicar, pero no de hacer, porque no es que sea difícil, pero exige mucho dedicación, mucha perseverancia y mucho compromiso. Si en algo yo confío, es en la persona que persevera. Y un padre que no persevera no llega absolutamente a nada. No se Porque puede cansar, acuérdate. se puede cansar, exacto, exacto. Porque con una, dos o tres veces no va a ser suficiente. Y Así si ya es. lo es, no te puedes bajar la guardia porque se pierde y te toca seguir. Entonces un acuerdo implica que tú puedas estar en capacidad de preguntarle esas preguntas que Soraya dijo ahorita que no nos atrevemos a hacerle a nuestros hijos a veces, sobre todo cuando están más grandes. Mi amor, bueno, cuéntame qué es lo que quieres. ¿Cómo Así se te ocurre, Albert, que yo le voy a preguntar eso a mi hijo? ¿Será? No, es que no vas a hacer lo que él diga, pero vas a escuchar para conocer qué es lo que él quiere y tú luego vas a llegar a un acuerdo de ver hasta dónde eso es posible, hasta dónde para ti como mamá y papá eso es posible. Pero el truco, ojo, el truco no es hacer solamente una solicitud de qué quieres, sino pedirle un compromiso con eso que te solicita. ¿Tú qué es lo Compromiso. que me estás pidiendo? Mamá, que me dejes jugar videojuegos más durante el día. Muy bien. ¿Tú qué vas a hacer? Sabes que me cuesta y que no estoy de acuerdo con eso, pero voy a confiar en ti. ¿Tú qué vas a hacer para facilitarme a mí que yo te deje ver más videojuegos? Yo me comprometo, mamá, a entregarte las tareas todos los días. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Muy bien. Tú hasta las 7 de la noche te muerdes la lengua, pero a las 7 de la noche las tareas. Así Tu es. hijo o tu hijo Los límites, aprenderá a los límites. autorregular si pierde mucho tiempo jugando y después le toca hacerla, pero las tiene que entregar bien. Y Así tú es. monitoreas por una semana. Si al cabo de esa semana tu hija o tu hijo no ha entregado las tareas bien, te está dando todos los argumentos, no te lo estás inventando, no son cosas tuyas porque eres del siglo pasado y él no, como a veces dicen, ¿no? Los condenados, sino que tienes hechos para tú decirles, mi amor, me pediste esto, pero mira que te costó hacerlo. Así Lograste es. hacerlo hasta aquí. Me estás pidiendo como mamá o como papá que yo tenga que apretar las tuercas. Entonces vamos a hacer esto y apenas lo logres, te permito esto que me solicitaste. Y tienes todas las de ganar porque el niño se lo recibe. Lo recibe, pues no siempre va a ser fácil, pero lo recibe mejor. Ahora, hay más garantías que el niño lo logre. ¿Por qué? Porque ese compromiso de entregártelo a las 7 es para facilitarle a él algo que él quiere. Entonces es más fácil que se identifique con la tarea. Esos acuerdos no son magia y no se dan a la primera, a la segunda o a la tercera. Persevera, pero si perseveras, dejarás de ser Así es. policía para convertirte y disfrutar, aunque sea desgastante y cansón, vas a disfrutar ser mamá y papá. Así es, excelente, Albert. Y quiero decir esto nada más para terminar cortico a los maestros. Aprendan a entender a su estudiante, conozcan cómo aprende, para que al final ustedes puedan lograr que él piense y resuelva autónoma e independientemente. La educación tradicional y conservadora de llenar al alumno de conocimiento cambió y cambió hacia una educación que prepara para la vida, con competencias para la vida. O sea que si yo no aprendo a conocer a mi estudiante cómo piensa, cómo siente y cómo aprende, no voy a poder lograr que él construya lo que tiene que construir para dos cosas que para mí son importantísimas en cualquier plano del ser humano: tomar decisiones y resolver problemas. Bueno, muchísimas gracias a Soraya y Alberto por este evento que realmente ha sido de mucho interés para todas las personas, no solamente que se conectaron en YouTube, sino que también vieron a través de Instagram y a través de Twitter, pues esta transmisión. Bueno, sin duda alguna quedamos con la tarea de programar otro evento para hablar sobre adolescentes, entonces los invitaremos nuevamente a estar aquí en este espacio. Les recordamos les recordamos que Adolescentes y niños más grandes, no solo. Sí, Ok, sí, como perfecto. segunda infancia y adolescencia debe Exacto. ser, ¿no? Chévere, Exacto. Albert.
agradecidísima de verdad desde la maestría también, tú que has sido un apoyo importantísimo para la formación de tantos profesionales, que créanme que para la maestría también un gran reto de cómo vamos a formar a esos nuevos magísteres que se van a enfrentar a los nuevos niños y adolescentes. Entonces no crean, el reto es de todos, desde la formación en educación superior, desde la formación en educación básica, la familia, la comunidad, etcétera. Albert, agradecidísima de verdad y bueno, más que un honor de compartirlo siempre contigo en un espacio como este. A ti, corazón. A ti y a los padres y a Gise, a todos, al contrario, gracias. A todos los que estuvieron con nosotros conectados, agradecidísimos, de verdad que esto es una tela para cortar por mucho tiempo. Esto no es porque estas sean las recetas del momento que estamos viviendo, porque tenemos que seguir en un proceso de aprendizaje permanente. Así que muchas gracias a los que se conectaron. Gise, a ti por tu excelente moderación, y también en Uninorte los esperamos cuando necesiten apoyo, consejería y todo lo que necesiten para que ustedes puedan contribuir a que seamos una mejor sociedad. Gracias. Así es, Ori. Bueno, y por último, recordarles que las inscripciones a la maestría en trastornos cognitivos y del aprendizaje están abiertas para iniciar una nueva cohorte en enero del 2022. Si desean mayor información, pueden buscarla en @posgradoshumanidades.un en Instagram o a través de mi correo electrónico giselyt@uninorte.edu.co. Entonces, bueno, un gusto y nos veremos en un próximo evento. Bueno, buenas noches, Albert, que descanse, Gise, que descanse. Ustedes también. Lo mismo. Que estén muy bien. Un abrazo. Dale. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.